Buenos días, chicos. Vamos a continuar con los videos para explicar los procedimientos que realizamos en la clase. En este caso nos toca trabajar sondaje periodontal. Entonces vamos a hablar sobre las características del sondaje y vamos a empezar describiendo los límites anatómicos en los que nos basamos para poder sondear en nuestros pacientes. ¿Okay? El sondaje es una técnica en la que utilizamos sondas periodontales como esta, sondas completamente milimetradas que nos permiten saber exactamente cuántos milímetros de fibras ha perdido el paciente y dependiendo de eso determinar el daño. Entonces es importante saber seleccionar una sonda cuyo milimetrado esté bien calibrado. Utilizamos sondas como estas para hacer el sondaje vertical, que es lo que vamos a aprender hoy día, y sondas como esta de aquí, la sonda Naber, que es una sonda curva, que nos permite determinar las lesiones de Furca, o sea, las pérdidas de tejido que se encuentran en esta zona, la zona que se encuentra entre las raíces del diente. ¿Okay? Los límites anatómicos que nos permiten medir el daño que se produce y cuyo resultado podemos plasmar en un elemento que llamamos periodontograma, en el que podemos no solamente plasmar las medidas de profundidad, las medidas de pérdida de tejido, las medidas que nos permiten saber si el paciente tiene retracción gingival, como en este caso, que es cuando la unión cemento-esmalte está descubierta, sino es que también nos permite dibujar, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy día. Dibujar la condición periodontal para que de manera visual podamos hacer una demostración en el paciente y podamos tener un registro que cualquier persona, sea un periodoncista o no, puede entender. Entonces veamos. Partamos por la descripción de los límites anatómicos. ¿Okay? Este borde de aquí, en el que la encía tiene contacto final con el diente, este borde de aquí se llama margen gingival. Este de acá, el margen. ¿Okay? El margen gingival da inicio a la llamada encía libre. Esta encía libre empieza en el margen gingival y termina en una proyección de un conjunto de fibras que externamente nos da un elemento que es un parámetro anatómico que nos permite guiarnos, llamado surco marginal. Surco marginal. El surco marginal les decía que es una proyección de un conjunto de fibras que vienen del ligamento periodontal, que vienen del tejido del epitelio interno de la encía libre, y se conjugan en un haz que da vueltas alrededor del diente. Da vueltas alrededor del diente, cerrando un espacio. ¿Qué espacio es ese? Este conjunto de fibras formadas por fibras del epitelio interno, de la encía libre, y fibras del ligamento periodontal, este conjunto de fibras son las fibras de la adherencia epitelial. Este conjunto de fibras tan fuertes que cierran este espacio de aquí, que es el surco gingival, este espacio de aquí, que en ese dibujo está marcado de rojo, este surco gingival es un espacio vital, también llamado hendidura gingival, en el que ingresan los restos de alimento, pero como está lleno de líquido llamado líquido crevicular, este líquido tiene movimiento centrífugo. Entonces, si yo permito que ingrese un resto de alimento cualquiera, llámese un grano de arroz, el movimiento centrífugo lo va a expulsar. Entonces, mantiene limpia toda la zona del surco gingival. Este líquido también está lleno de células plasmáticas, de inmunoglobulinas, una serie de elementos que van a permitir que la zona se encuentre desinfectada. Solamente se produce daño por el acúmulo de alimentos constante que satura la capacidad del movimiento centrífugo del líquido crevicular o la capacidad antigénica del líquido. Entonces empieza a producirse placa bacteriana, empieza a producirse cálculo, empieza a producirse procesos infecciosos, inflamatorios, etc. Pero este espacio de aquí
Este espacio es el espacio del surco gingival. Cuando sucede que en el paciente hay tanto daño, tanta inflamación, que se empiezan a romper estas fibras, entonces cuando el daño empieza a generar pérdida de estas fibras, la profundidad del surco aumenta. Y cuando la profundidad del surco aumenta y se vuelve patológica, este surco gingival deja de llamarse así y se llama de pronto bolsa periodontal. Pero cuando el daño, la pérdida de fibras ya llega a generar un espacio patológico. O sea, cuando este espacio mide más de 3 milímetros. Si mi surco gingival mide 3, 1, 2 o 3 milímetros, es normal y por tanto se sigue llamando surco gingival. ¿Ok? Entonces ya hemos visto los primeros parámetros anatómicos. El margen gingival es el punto en el que la encía tiene contacto final con el diente. Este margen gingival es el inicio de la llamada encía libre y la encía libre termina en esta proyección de fibras de la adherencia epitelial llamado surco marginal. Pero en este surco marginal empieza otro nivel de encía. Empieza la encía adherida, llamada así porque está formada por un conjunto de fibras colágenas que están firmemente adheridas al hueso y al diente. Fibras que tienen forma radial, de múltiples direcciones, y cuya proyección hacia el epitelio externo de la encía la vemos como una forma de puntitos. Y por estos puntitos es que a la encía adherida sana se le conoce como una encía con un puntillado a manera de cáscara de naranja. El puntillado a manera de cáscara de naranja. Cuando lo encontramos, cuando vemos este puntillado, entonces decimos que la encía adherida está sana. Pero si yo no encuentro puntillado, es porque hay tanta inflamación, que esta encía se ha hinchado de líquido. Entonces se estira el epitelio y se van rompiendo las fibras. Se rompen las fibras y desaparece este puntillado. Y en ese momento a la encía se le describe como una encía, vamos a ponerlo en rojo porque es patológico, lisa y brillante. Y esto, vuelvo a repetir, es patológico. Y es porque estas fibras se han roto, y entonces como se han roto ya la encía yo la puedo deprimir, la puedo mover, entonces está lisa, ¿ok? Lisa y está bulbosa, no está adherida, ¿ok? Está blanda, yo la hundo y se mueve, yo la toco y la puedo desplazar, ¿ok? Entonces mi encía está lisa y brillante cuando es patológica, cuando ya está inflamada. ¿Okay? Entonces hemos dicho que mi encía adherida se inicia en el surco marginal, mi encía adherida, y termina en un punto en el que de pronto la encía se vuelve roja, rojo intenso. ¿Ok? De pronto aquí la encía se vuelve rojo intenso, pero eso no es patológico. En el fondo del surco la encía es roja de manera mucho más intensa y está llena de venitas. ¿Okay? Está llena de venitas en todas direcciones. ¿Por qué? Porque esto ya no está formado principalmente por fibras colágenas, sino está formado por fibras elásticas. Y las fibras elásticas se caracterizan porque son muy irrigadas, tienen muchas venas, tienen mucha más sangre, regenera mucho más rápido. Este punto en el que la encía deja de estar rosa y se vuelve más rojo intenso, este punto en el que empiezan a haber más fibras elásticas, este punto es el que llamamos unión mucogingival. ¿Okay? Unión mucogingival. O también límite mucogingival. Estas características anatómicas, el margen gingival que da inicio a la encía libre, que termina en este conjunto de fibras, esta proyección de fibra llamado surco marginal, que da inicio a mi encía, esta es mi encía libre, da inicio, el surco marginal da inicio a mi encía adherida, que acaba en el surco, en la unión mucogingival o también llamado límite mucogingival,
Acaba mi encía adherida y da inicio a otro nivel de encía llamada mucosa alveolar. Esos límites anatómicos son estándar, se presentan en cualquier paciente, sea un paciente con encía sana o sea un paciente con encía enferma. ¿Ok? Hasta aquí hemos descrito los límites anatómicos en relación a la encía. Límites anatómicos, parámetros anatómicos que nos van a permitir saber de dónde a dónde tengo que sondear. Tengo que ingresar mi sonda periodontal. Pero hay un límite anatómico dentario que es fundamental para nosotros. Este límite anatómico dentario es este de aquí. La unión cemento-esmalte. La unión cemento-esmalte o también llamada UCA, unión cemento-adamantina. Ese es un límite anatómico dentario que a nosotros nos sirve para establecer parámetros de medición. Entonces nosotros vamos a encontrar en un periodontograma estos elementos que tenemos que averiguar. Nos piden que midamos la distancia desde, la encía queratinizada. La encía queratinizada es la distancia, vamos a hacer lápiz más delgado, ok. La encía queratinizada es la distancia que va desde la encía libre hasta la encía adherida. Encía queratinizada es igual a encía libre más encía adherida. ¿Ok? Entonces, para medir esa distancia, yo debo ir desde el límite anatómico inicial de la encía libre hasta el límite anatómico final de la encía adherida. Veamos aquí. ¿Ok? Cojo mi sonda periodontal, vamos a desprogramar acá nuestro Jamboard. Cojo mi sonda periodontal. Para que sea más fácil de observar, vamos a agrandarla y la coloco aquí para poder medir desde mi margen gingival hasta mi unión mucogingival, o sea, la encía libre más la encía adherida. Las sondas periodontales están divididas por milímetros. Entonces, acá se inicia en 1 milímetro, 2, 3 milímetros, 4, 5, 6, 7 milímetros, 8, 9, 10 milímetros. Entonces, específicamente esta figura, tiene una medida de encía queratinizada de 10 milímetros. Yo lo he medido con mi sonda periodontal. Me pide que establezca la distancia desde la unión cemento-esmalte al margen gingival. Entonces, yo voy a coger mi sonda. Si ustedes se fijan, el fondo de nuestro dibujo es un fondo cuadriculado. ¿Ok? Un fondo cuadriculado. Veamos, vamos a cambiar de lámina aquí. Vamos a cambiar de lámina. Y vamos a hacer nuestro dibujo de margen gingival aquí. ¿Ok? Voy a dibujar aquí mi conjunto de fibras de la adherencia epitelial y por tanto aquí tengo mi surco marginal, el punto de inicio donde la encía tiene contacto con el diente, que es mi margen gingival. Y acabo mucogingival. Veamos, ya acá tengo mi sonda. Decíamos que la distancia, encía queratinizada es la distancia entre la encía libre más la encía adherida. ¿Ok? Vamos a volver a medir aquí en este dibujo para recordar cómo lo hicimos antes. Voy a agrandar mi sonda para que me permita hacer una medición más fácil, visualmente hablando. ¿Ok? Y aquí. La distancia desde mi unión mucogingival hasta mi margen gingival es de cuánto, vuelvo a medir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 milímetros ya. En este gráfico, mi medida es de 12 milímetros de densidad queratinizada. La distancia desde unión cemento-esmalte, o sea, este borde de aquí, hasta el margen gingival, este borde de aquí, ¿de cuántos milímetros es? Vuelvo a medir. Mi unión cemento-esmalte está aquí. Acá la proyecto. 1, 2 milímetros. 2 milímetros es la medida de UCE hasta el margen gingival. ¿Ok? Profundidad de sondaje. ¿Qué significa profundidad de sondaje? Es la medida que va desde el margen gingival hasta lo más profundo, lo que llegue en mi sonda, o sea, hasta el fondo de este surco gingival, aquí, hasta el fondo del surco gingival. Entonces yo voy a coger mi sonda periodontal y la voy a, la voy a medir aquí. La voy a poner aquí. Muy bien. ¿Cuánto mide la distancia? 1, 2, 3 milímetros y un poquito más. Cuando tengo una medición así, de 3 milímetros, miren aquí para hacerlo más claro. 1, 2, 3 y un poquito más. Inmediatamente redondeo del inmediato superior, serían 4 milímetros. 4 milímetros de profundidad de sondaje, que es la distancia desde el margen gingival hasta el fondo, hasta donde llega mi sonda. ¿Y qué es el NAC? El NAC no es nada más que la suma entre UCE y PS. Eso es el NAC. ¿Cuánto suma? 6 milímetros. ¿Qué significan estos 6 milímetros? Que mi paciente aquí ha perdido 6 milímetros de fibras de la adherencia epitelial. Aquí perdió 6 milímetros de fibras de la adherencia epitelial para llegar a esta medida de 4 milímetros de profundidad de sondaje. ¿De qué más me entero? 4 milímetros de profundidad de sondaje. El surco gingival tiene una medida de 3 milímetros. Toda medida superior a esta se llama bolsa periodontal. O sea, mi paciente aquí tiene una bolsa periodontal en este punto de sondaje. Y eso es patológico. Eso es producto de que ha perdido fibras. Lo normal es que un NAC salga de 0, 1, máximo 2, ya. 2 ya empieza a manifestarnos, a mostrarnos que hay daño. Entonces, imagínense cuando un paciente tiene 6. Ha perdido por lo menos 4 milímetros de fibras que no debería haber perdido. Entonces, yo tengo que recuperarlo con mi tratamiento. Eso es lo importante del sondaje periodontal. Me permite saber cuánto es lo que debo recuperar con mi tratamiento. Por eso es que lo hacemos. ¿Ok? Me entero de cuál es la condición del paciente y sé lo que tengo que lograr. Por eso es que hacemos el sondaje periodontal. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta práctica? Miren, ustedes se van a dar cuenta, se están dando cuenta que el fondo de nuestro Jamboard es un cuadriculado. ¿Por qué lo he puesto así? Porque en el periodontograma ustedes van a encontrar, a ver, vayamos a esta imagen de aquí. Fíjense, en un periodontograma las piezas, las raíces están surcadas por unas rayas. La distancia entre cada una de estas rayas es 2 milímetros. ¿Ok? Entonces les hemos puesto un cuadriculado de fondo para que nos permita simular esas rayas que surcan los dientes en el periodontograma. Y la distancia entre cada uno de estas cuadrículas, ustedes deben considerarlas como 2 milímetros, igual que el periodontograma. Les hemos puesto a cada uno de ustedes un trocito del periodontograma, de las medidas del periodontograma, para que podamos hacer los diseños, ¿ok? Y podamos reflejar en imágenes cuál es la condición real del paciente, cómo es que veríamos al paciente clínicamente si es que nosotros lo estuviéramos inspeccionando en este momento. Entonces, vamos a dibujar. Okay. ¿Qué me dice aquí? Vamos a dibujar primero el margen gingival. ¿Con qué? Con esto, margen gingival, con estas medidas. Primero, lo primero que tenemos que hacer es esto de aquí.
Dibujar el margen gingival. Cuando nosotros tenemos medidas de -1, -1, -2, -3, medidas negativas, ¿qué quiere decir? Toda medida negativa significa que mi encía está hacia la corona de la unión cemento-esmalte. Toda medida positiva significa que mi encía está hacia la raíz en relación a la unión cemento-esmalte. Medida negativa está hacia la corona en relación a la unión cemento-esmalte. Medida positiva, que mi encía está hacia la raíz en relación a la unión cemento-esmalte. Siempre en relación a la unión cemento-esmalte. ¿Ok? Entonces, vamos a graficar nuestra encía con color rojo, ¿ok? De acuerdo a las medidas que nos han dado aquí. -1. Desde la unión cemento-esmalte, mi encía está 1 milímetro hacia arriba. Acá está mi unión cemento-esmalte. ¿Ok? Aquí está mi unión cemento-esmalte. La proyecto para guiarme. Y yo voy a estar, mi encía va a estar 1 milímetro hacia la corona, porque es negativo. Entonces voy a dibujar aquí. Aquí está mi encía. Aquí está mi encía. Hacia, imaginemos que esto es mesial, gingival y distal. Recuerden que se sondean 3 puntos. Entonces acá es mesial, gingival y distal. ¿Ok? Okay. -1. Acá está, dibujé -1. En gingival, a la mitad, -5. Entonces yo tengo aquí mi unión cemento-esmalte, está acá. 2, 4, 5. Proyecto -5. Aquí está mi encía a la mitad de la pieza. ¿Ok? Y por distal, -3. Esta unión cemento-esmalte, aquí. 1, 2 más, 3. Por aquí está mi encía. Entonces, 1 todos los puntos. Mi encía está así. O sea, mi encía está agrandada por gingival. Está agrandada a 5 milímetros. Lo normal es que la distancia desde la unión cemento-esmalte hasta el margen gingival sea de 2 milímetros aproximadamente. Entonces, está agrandada por gingival y ligeramente agrandada también por distal. Sin embargo, se encuentra normal por mesial, 1 milímetro. Ya dibujé mi margen gingival. Ya sé la condición inflamatoria de agrandamiento que tengo en los puntos gingival y en el punto distal. Ahora marco la profundidad de sondaje. ¿Ok? Y para eso voy a utilizar mi sonda periodontal. La sonda periodontal nos va a mostrar, vamos a agrandarla para que nos haga más fácil el trabajo. La sonda periodontal debe mostrar las medidas de margen gingival hasta el fondo de nuestro sondaje. Por mesial, mi sonda mide 3 milímetros. Desde este milímetro de aquí, mido 3. 1, 2, 3 milímetros. Ya está. Esa es la profundidad de mi sondaje. Ojo, otra sonda. A la mitad, 7 milímetros. A ver. 7 milímetros. Esa es la profundidad de mi sondaje a la mitad de la pieza. Otra sonda más. 3 milímetros, 5 milímetros, perdón, por distal. 5. Estoy. 5 milímetros. Ya tengo mis 3 sondajes. Voy a borrar esta referencia para que se vea bien.
Y entonces, para hacerlo más visual, nosotros en este ejemplo, en este ejercicio, yo les voy a pedir que marquen el fondo, aunque en el periodontograma no solemos hacerlo de esa manera, pero quiero que aprendamos a observar bien y que nos sirva de guía, ¿ok? De observación el fondo de nuestro sondaje. Entonces vamos a ver, hacer una línea que una el fondo de nuestro sondaje. Miren, clínicamente tenemos un agrandamiento gingival, una encía que ha crecido hacia la corona más allá de lo normal, pero internamente vemos también una profunda pérdida de las fibras del epitelio de unión. ¿Qué nos muestra esto? Podemos ver a un paciente que clínicamente no ha perdido nada, pero internamente nos podemos encontrar con grandes sorpresas, porque lo más probable es que así como ha perdido fibras del epitelio de unión, ¿ok? Y esta existencia de bolsa periodontal, esta profundidad de aquí, de 7 milímetros, 7 milímetros, 5 milímetros, son bolsas periodontales. En un periodontograma las diseñaríamos así. Una barra roja, ¿ok? Y una barra roja. Y cualquiera que vea nuestro periodontograma dirá, ah, este paciente tiene bolsas por gingival y bolsas por distal. No coloco aquí una barra roja. ¿Por qué? Porque la medida es de 3 milímetros y 3 milímetros es normal. Hasta 3 es normal. Entonces lo que queremos en este ejercicio de sondaje es que ustedes aprendan a detectar visualmente cuáles son las características de pérdida de periodonto de un paciente. Nosotros medimos a través de las ondas para poder llegar a este diseño en el periodontograma, para poder visualizar fácilmente no solamente el daño del paciente, sino qué es lo que tenemos que solucionar. ¿Ok? Esta es la práctica que nos lleva poco a poco a ir entendiendo los parámetros periodontales que nos van a permitir realizar un periodontograma que tiene muchas más señales que vamos a verlas en un siguiente video y que nos va a permitir hacer un diagnóstico preciso, periodontalmente hablando. Especialidad en la que la diferencia de 1 milímetro marca fundamentalmente la decisión entre el tipo de tratamiento y la necesidad del paciente. Esto es lo que quería compartir con ustedes, chicos, que el video les sirva de guía para poder hacer la sesión práctica y nos vemos en la siguiente sesión. Buenos días, chicos.